Bueno, sean bienvenidos todos nuevamente. Les recuerdo que estamos estudiando en esta clase dominical el tema de la doctrina de Dios. Hemos titulado la clase El Dios que confesamos. Y las últimas semanas hemos estado estudiando los atributos de Dios. Hace una semana empezamos a tratar el último de los atributos que estábamos viendo, que con respecto a la impasibilidad de Dios. Hay un resumen que fue compuesto por el Comité Teológico de la Asociación de Iglesias Bautistas Reformadas de América, en Estados Unidos, como les había hablado sobre toda esta controversia acerca de la impasibilidad de Dios que se suscitó entre las Iglesias Bautistas Reformadas en Estados Unidos. El Comité Teológico de ARCA, de esta asociación, hizo un resumen o un documento acerca de la impasibilidad de Dios, que después se transformó en un libro de casi 500 páginas. Yo voy a dejar este resumen con Franklin en la biblioteca por si usted quiere leerlo. Es muy bueno, es muy completo y es un resumen bastante explicativo de la doctrina de la impasibilidad. Si usted lo quiere tener, usted nada más me dice y yo se lo puedo mandar por email. En ARCA, en el sitio web de ARCA, solo está en inglés. Esto está traducido por un hermano que yo conocí el año pasado en Estados Unidos, en el seminario de Westminster, en un curso que fui a llevar allá. Entonces, si usted lo quiere, nada más me contacte, yo se lo puedo pasar, pero eso va a quedar aquí también en la biblioteca. Pero entonces, antes de empezar o continuar con el tema de la impasibilidad de Dios, es importante volver a repasar las definiciones que habíamos dicho la semana pasada. Recuerden que nuestra confesión dice esto: el Señor nuestro Dios es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros, o más literalmente sin partes o sin pasiones. No tiene pasiones. Eso significa impasibilidad, que Dios no tiene pasiones, y eso es lo que afirma nuestra confesión. Entonces, ¿qué entendemos entonces nosotros por pasiones? Las pasiones entonces las definimos la semana pasada como mociones o cambios de la mente y de la voluntad relativas a un objeto percibido. Es decir, nosotros nos enfrentamos a un objeto X y entonces nuestra mente y nuestra voluntad cambia, se altera, se afecta, sufre un cambio por ese objeto, ¿verdad? Ya sea bueno o malo. Richard Mueller, yo les había dicho que había definido las pasiones como la experiencia del sufrimiento, y por eso ese término de la película, la pasión de Cristo. Pasión viene del término, es un término pasivo en griego, por ejemplo, o en latín, o en hebreo, y significa sufrir. Eso es lo que significa, sufrir, el sufrimiento de Cristo, la pasión de Cristo. Entonces, Müller, habiendo estudiado todos los escolásticos, la Reforma y por Reforma, él definió pasión así, como la experiencia del sufrimiento. Ahora, impasibilidad, ese término impasibilidad lo habíamos definido la semana pasada como aquel atributo divino por el cual se dice que Dios no experimenta cambios emocionales internos, ya sea por algo dentro de Él o por causa de algo externo a Él. Dios no experimenta cambios emocionales internos, ni por algo dentro de Él, ni por algo fuera de Él, ni por su relación o interacción con los seres humanos o con el mundo que Él creó. Dios no puede hacer algo, ni desear hacer algo diferente a lo que Él ha determinado ya en la eternidad hacer. Él no puede desear eso. Dios determinó algo, hacer algo en la eternidad, y Él no puede desear en otro momento hacer algo distinto a lo que Él ya decretó. Eso sería contrario a Dios. Estaríamos poniendo la voluntad de Dios luchando, ¿verdad? Dios no puede hacer eso. Dios no puede sufrir por algo que Él hizo.
por haber deseado algo y ahora quiere hacer otra cosa. Dios no puede sufrir por eso, porque eso no puede pasar. Ni tampoco puede haber algo externo a Él en sus criaturas que nosotros hagamos algo para hacer sufrir a Dios, para que Él cambie su mente, para que cambie su voluntad, para que cambie sus deseos. No, Él es impasible, inmutable, perfecto. Ese es Dios. Lo que vamos a ver es eso. Recuerden, los atributos de Dios son sus perfecciones. Y si la impasibilidad es un atributo de Dios, es una perfección de Dios. Aquellos que favorecen la pasibilidad de Dios están conduciendo a la doctrina de Dios a la imperfección. Y eso sería algo catastrófico, como vamos a ver al final. Ahora, no hay tiempo para verlo todo. Entonces, yo les traje unos breves ejemplos de lo que se ha formulado a lo largo de la historia de la iglesia con respecto a la impasibilidad de Dios. Hay un libro muy bueno que es se llama, está en inglés nada más por ahora, se llama Dios sin pasiones. Es un lector en donde el pastor Samuel Renihan lo que hizo fue ir a lo largo de toda la historia, los escritos de los teólogos en la historia, y buscar la doctrina de la impasibilidad, cómo es que ellos la afirmaron, que hablaron de la impasibilidad divina, e hizo este libro. Entonces va desde la iglesia primitiva, la reforma protestante, el siglo XVII, el siglo XVIII y XIX. Entonces, si usted lo puede comprar, cómprelo. Es un libro muy bueno para tener de referencia con respecto al tema de la impasibilidad. Muchas de esas citas vienen de este libro, ¿ok? Pero lo que quiero decirles y que nos quede claro es esto. Cuando nosotros somos una iglesia bautista reformada, nosotros confesamos algo que está escrito o resumido en esta confesión. Esta no es nuestra autoridad de la palabra, pero nosotros como iglesia, yendo la palabra, hemos sacado doctrinas acerca de la Biblia, de Dios, del hombre, la caída, Cristo, etcétera, y hemos dicho esto es lo que enseña la Biblia acerca de todas esas doctrinas, y las hemos resumido en esto. No nosotros en el siglo XVII, ¿verdad? Pero nosotros hemos ido ahí y hemos dicho esto es lo que nosotros creemos exactamente. Entonces hemos adoptado esta confesión de fe. Pero esto es una confesión histórica. Lo que me hace a mí un bautista reformado es que yo no solo he aceptado todas las doctrinas que aquí son enseñadas, ¿verdad? Pero también he aceptado o he confesado cada doctrina como fue argumentado, como fue expuesta por los que redactaron esta confesión. Es decir, yo como bautista reformado entiendo lo que mis antepasados dijeron o creyeron acerca de las pasiones, y yo digo eso es lo mismo que yo veo en la Biblia. Entonces yo lo acepto. ¿Por qué les digo esto? Porque recientemente entre los bautistas reformados y otros reformados en Estados Unidos se ha querido modificar ese término pasión que tenemos en nuestras confesiones, en Westminster y en la Confesión de Fe de Londres. No, es que eso no era lo que ellos quisieron decir. Bueno, ¿cómo sabe? Demuéstrelo. Y no pueden. ¿Por qué? Porque cuando uno va a leer los escritos de los bautistas particulares, entiende que lo que ellos dijeron era algo muy claro con respecto a las pasiones en Dios o la impasibilidad divina. Eso es lo que nosotros debemos aceptar. Si yo quiero ser un bautista reformado, tengo que aceptar la doctrina y la impasibilidad como fue formulada por quienes redactaron esta. Si no, no puedo ser bautista reformado. Y eso es lo que pasó en Arca el año pasado. A muchos pastores y a muchas iglesias se les dijo: si usted no cree en la doctrina de la impasibilidad de Dios como está estipulada en la Biblia y como nosotros la entendemos, usted no es un bautista reformado y no puede ser parte de Arca. Y muchas de esas iglesias tuvieron que renunciar a Arca. A otras se les ha dado un tiempo para que estudien nuevamente la doctrina de la Biblia, ¿ok? Pero eso es algo importante. Entonces nosotros tenemos que entender cómo es que estos que redactaron la confesión entendieron por pasiones, para ver si estamos creyendo o confesando lo mismo, ¿ok? Y por eso vimos todo eso, y por eso les di esos resúmenes, para que ustedes vean que desde la antigüedad
La iglesia siempre ha creído lo mismo acerca de las pasiones, las ha definido de la misma manera y ha argumentado lo mismo acerca de Dios. Dios es impasible. Y lo ha definido como nosotros lo hemos definido. Por eso es importante. Y les dejo eso, yo tengo obviamente ese tema más desarrollado en mi manuscrito, que también se los puedo pasar, pero ahora por cuestión de tiempo hay cosas más importantes que me interesan más tocar hoy, porque ya casi se acaba estos 3 meses, con respecto a la impasibilidad, que voy a dejar eso de lado, ¿ok? Y ya he perdido mucho tiempo, he pasado mucho tiempo explicando esto. Entonces, vamos a los pasajes difíciles, ¿ok? ¿Qué pasa entonces con aquellos pasajes en la Escritura que usan un lenguaje emocional de Dios? O que aparentemente describen pasiones en Dios. ¿Qué hacemos nosotros con esos pasajes? Aquellos pasajes que describen algo, que parece que describen algún cambio en la deidad. ¿Cómo podemos reconciliar nosotros esos pasajes con la doctrina de la impasibilidad de Dios como nosotros la hemos definido? Entonces vayamos a Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6 es la humanidad se ha estado reproduciendo, ¿verdad? Y los versículos 5 al 7 dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. El Señor, por medio de Moisés, describe en este pasaje lo que antecede al diluvio. Esa escena previa a que Dios envíe el diluvio a la tierra. Y lo que se expresa en este pasaje es que un día Dios vio la maldad de los hombres. Así dice, eso es lo que parece decir. Un día Dios ve al mundo y ve la maldad tan estrepitante de los hombres, lo perverso de sus corazones. Y dice Moisés que Dios se arrepintió de haberlos creado. Y no solo eso, dice que cuando vio eso Dios, eso hizo que le doliera el corazón. ¿Es Dios entonces impasible o no? ¿No dice ahí que la maldad de los hombres y sus malas acciones afectaron a Dios para que se arrepintiera? ¿Es eso lo que dice ahí? ¿No dice ahí que tanta maldad hasta hizo sufrir a Dios en su corazón? Bueno, para poder entender lo que la Escritura está diciendo en Génesis 6, debemos contestar primero algunas preguntas. Primera: ¿sabía o no el Señor con antelación de la maldad de los hombres en la tierra? ¿Lo sabía o no? Segunda pregunta: ¿conocía o no el Señor con anterioridad los pensamientos del corazón de los hombres? ¿Sí o no? Tercera pregunta: ¿estaba Dios aprendiendo algo nuevo que no sabía de la humanidad en ese preciso momento? ¿Estaba Dios aprendiendo algo nuevo de la humanidad? Cuarta pregunta: ¿la opinión de Dios acerca de la humanidad y su pecado había cambiado en este momento? Cambió en ese momento que Dios vio la maldad de los hombres. Su opinión acerca del pecado y de la humanidad cambió. ¿No? Dios siempre ha odiado el pecado. Quinta pregunta: ¿es Dios entonces como uno de nosotros que desconoce el futuro, que es afligido por las cosas malas que suceden en el mundo
y que se puede arrepentir de lo que Él ha hecho. Es Dios como uno de nosotros. La respuesta a todas esas preguntas es no. O una sí, o esta última es no. Dios todo lo sabe. Dios no estaba aprendiendo nada nuevo. Él no es como un hombre. La Escritura es clara. Dios es omnisciente. Eso lo vimos cuando vimos el atributo de Dios. Y lo que pasa es que cuando empezamos a estudiar la doctrina de Dios por separado y nos llegamos a la impasibilidad, se nos olvidaron todos los otros atributos divinos. Estoy enfocado solo en la impasibilidad. ¿Cómo es posible? Y empiezo a interpretar mal la Escritura. No, nosotros ya vimos que Dios es omnisciente, lo sabe todo, desde el principio hasta el fin. Él todo lo ha decretado. No hay nada que esté oculto a sus ojos. Él conoce el pasado, el presente y hasta el futuro. ¿Y por qué? ¿Por qué dijimos que Él conoce todo? Porque Él todo lo ha decretado. Él ha decretado este día. Todo lo que nosotros vamos a hacer en este día, todo fue decretado así por Dios. Por eso ocurre así. Este día transcurre y transcurrirá como va a transcurrir porque Dios lo decretó así. R.C. Sproul decía que no hay una sola molécula en el universo que sea una molécula rebelde. Esa molécula se mueve como Dios dice que se mueva, como Él lo ha decretado, porque Él es Dios, Él está en control de todo. Ese es el Dios de la Biblia. Entonces Dios no está aprendiendo nada en Génesis 6, nada nuevo. Él sabía perfectamente todo lo que estaba pasando en los corazones de cada individuo en la humanidad en ese preciso momento. Cada pecado, cada perversión, Él la conocía toda. Dios no estaba aprendiendo nada nuevo. Además, la Biblia nos dice que el único que puede conocer perfectamente el corazón de los hombres es Dios. Jeremías 17:9 hace esa pregunta, una pregunta retórica, ¿verdad? Que el corazón del hombre, dice, es perverso, es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice. ¿Quién? Dios es el único. Ni siquiera yo mismo puedo conocer las profundidades de la maldad de mi corazón. Ni siquiera yo mismo, que es mi corazón. Pero hay uno que sí, Dios. Eso es lo que afirma la Biblia. Además, la Biblia lo afirma en los Salmos, ¿verdad? Que Dios conoce los pensamientos míos antes de que lleguen a mi mente. Y mucho antes que lleguen a mi boca. Dios los conoce todos. Mis pensamientos. Entonces Dios no llegó a aprender nada aquí acerca del hombre. Él sabía perfectamente todo lo que iba a suceder en Génesis 6, en ese preciso momento, desde la eternidad. Y si usted cree algo diferente, entonces usted debe ver cómo su doctrina de la impasibilidad está impactando todo el resto de los otros atributos divinos. Porque si usted cree entonces que Dios llegó a aprender algo nuevo aquí, que Dios se arrepintió de lo que hizo, que Dios se dolió porque vio algo nuevo que no conocía, usted está entonces afectando su omnisciencia, su soberanía, su eternidad, su infinidad, su omnisciencia. Si usted lo interpreta de esa manera. Ni siquiera la disposición de Dios contra el pecado cambió ahí. Dios siempre ha odiado el pecado. Siempre. Desde el primer pecado de Adán hasta el pecado de la humanidad en Génesis 6, Dios siempre lo ha odiado. Es más, recuerden en la serie de Hechos 11, Dios sabía que iba a traer el diluvio. ¿Se acuerdan qué significaba Matusalén? 969 años antes Dios sabía que iba a traer el diluvio, por lo menos. Sabemos que desde la eternidad. Con él vendrá el diluvio. Y cuando murió Matusalén a los 969 años, vino el diluvio. 969 años antes de que esa generación existiera. Lo que ha cambiado en Génesis 6 es la demostración divina de su constante odio hacia el pecado.
Eso es lo que cambia en Génesis 6. Dios siempre ha odiado el pecado. Aquí Dios no está aprendiendo nada nuevo, pero Dios nos está hablando en nuestro lenguaje, a nuestra manera, condescendiendo a nosotros para que nosotros entendamos que su disposición ante el pecado es lo que ha cambiado aquí. Él por años ha estado tolerando el pecado hasta que en ese momento Él dice: aquí se acabó, puede destruir a toda la humanidad. Sus acciones han cambiado, no su ser. Dios ha venido tratando con el hombre de cierta manera y en este momento dice: no, aquí voy a cambiar. Claro, eso ha sido decretado desde la eternidad, porque sabemos que el diluvio entonces Dios fue decretado en la eternidad, pero entonces Dios nos habla a nosotros y nos dice: entiendan esto, ahora yo voy a destruir la humanidad. Aquí mis acciones van a cambiar, y Dios nos lo expresa a nosotros en nuestro lenguaje, como diciendo que Él fuera un hombre que se arrepiente o que se duele en el corazón por la maldad de los hombres, para mostrarnos a nosotros que ahora su disposición, sus acciones hacia la humanidad van a cambiar. Él ha permitido que el pecado continúe en la tierra, pero en ese momento Dios dice, en lenguaje humano, de arrepentimiento, de dolor en su corazón, que ahora sus acciones van a cambiar, que Dios va a hacer algo diferente en el tiempo. Dios no es un ser atado al tiempo, Él es eterno, pero en el tiempo Él va a hacer algo diferente. Eso es lo que nos expresa Génesis capítulo 6. Juan Calvino, comentando ese pasaje, dice: el arrepentimiento del que se habla aquí es para horrorizarnos de nosotros mismos y no para indicar que Dios es mutable. Es cierto, como he dicho, que no hay pasiones en Dios. Es muy cierto que Moisés no quiso cambiar la imagen de Dios y afirmar que Él está sujeto a pasiones, que es sujeto al arrepentimiento en la manera en la que lo somos nosotros, sino que quiso tocarnos con el horror cuando dijo que Dios se arrepiente, para que nos horroricemos, dijo Calvino. Y él añade: el arrepentimiento que se le atribuye aquí a Dios no le pertenece propiamente a Él, sino que es referido para nuestro sentido y capacidad. Puesto que nosotros no podemos comprenderle como Él es necesario que Él se transfigure a sí mismo como tal para nuestro bien. Que Dios no puede arrepentirse debe ser evidente por esto, que nada ocurre para Él que no conozca. Dios no se duele ni sufre, quien permanece siempre el mismo en su bendito y celestial reposo. Pero debido a que nosotros no podemos entender de otra manera cuánto odia Dios el pecado, por lo tanto el Espíritu Santo se constituye a nuestra capacidad y nos dice: Dios odia tanto el pecado que es como si fuera un hombre. Se arrepiente de haber creado una criatura que ahora es tan mala y ahora la va a destruir. Eso es lo que nos dice el Espíritu Santo. Así nos habla en nuestro lenguaje, a nuestra manera, para que entendamos cuánto odia Dios el pecado. Stephen Charnock, otro teólogo puritano del siglo XVII, dice: el arrepentimiento no está propiamente en Dios. Él es espíritu purísimo y no es capaz de aquellas pasiones que son signos de debilidad e impotencia o sujeto a aquellos remordimientos a los que estamos sujetos nosotros. En donde hay un arrepentimiento apropiado, donde hay un arrepentimiento apropiado, hay una falta de presciencia, una ignorancia de lo que sucedería o un defecto en el examen de las ocurrencias que podrían caer dentro de una consideración. Yo les conté el caso cuando me robé el carro de mi tío, ¿verdad? ¿Por qué me arrepentí yo? Porque yo no sabía que un bus me iba a pasar por encima. Porque yo no soy Dios, yo no soy omnisciente, yo no puedo ver el futuro. Pero si estamos diciendo que Dios verdaderamente experimentó arrepentimiento y dolor de su corazón, estamos diciendo que Dios no supo lo que iba a suceder con la humanidad y ahora se arrepiente de lo que hizo. Y peor aún, estamos argumentando que Dios hizo algo que lo hizo enojarse a Él mismo contra Él mismo. Todo arrepentimiento, dice Charnock, que está basado en un error en el evento que no fue conocido, o sobre el conocimiento posterior de la maldad que fue actuada por la persona que se arrepiente. Pero Dios es tan sabio que no puede errar, tan santo que no puede hacer el mal, y su presciencia, o sea, el conocimiento suyo del futuro, le asegura contra eventos inesperados. Eso no es, lo que vemos ahí de repente, no es un arrepentimiento verdadero en Dios, sino que Dios está hablándonos a nosotros en nuestro lenguaje para que entendamos
algo, que él odia el pecado, él ve la maldad y ve lo terrible y perversa que es, y Dios ahora ha decidido hacer algo. Pero esa decisión de hacer algo, esa acción ha estado determinada desde la eternidad, pero es ejecutada en un punto determinado del tiempo. ¿Y por qué es que Dios lo hace así? ¿Por qué nos habla con esos términos, con esas palabras? Charnock lo dice: Dios se acomoda en la Escritura a nuestra débil capacidad. Dios no tiene un arrepentimiento propio, así como no tiene un cuerpo real. Se lo dio en su corazón. ¿Tiene Dios un corazón? No, nos está hablando metafóricamente Moisés. Por lo tanto, el arrepentimiento ahí también debe ser tomado metafóricamente. A pesar de que Él, acomodándose a nuestra debilidad, se atribuye a sí mismo miembros de nuestros cuerpos para mostrarle a nuestros entendimientos la grandeza de sus perfecciones. El brazo de Jehová, ¿qué significa? Su poder. Entonces, cuando vemos ese miembro en la Biblia de Dios, hablando de Dios, estamos diciendo que lo que Dios nos está diciendo es mi poder, todo mi poder. Por mi poder saqué a Israel de Egipto, por ejemplo. No debemos concluir que tiene un cuerpo como nosotros, así que, porque se dice que tiene enojo y arrepentimiento, no debemos concluir que tenga pasiones como nosotros. Cuando no le podemos comprender como Él es, Él se viste a sí mismo con nuestra naturaleza en sus expresiones para que podamos comprenderle como seamos capaces, e inspeccionándonos a nosotros mismos aprendamos algo de la naturaleza de Dios. Por lo tanto, el arrepentimiento en Dios es tan solo un cambio en su conducta externa, sus acciones, su accionar ahora, de acuerdo a su infalible conocimiento e inmutable voluntad. Dios es infalible, Él lo conoce todo, Él ha determinado todo en la eternidad, pero ahora nos expresa a nosotros, por ejemplo, en Génesis 6, que Él se arrepiente. ¿Por qué? Porque Él ahora va a cambiar su conducta externa para con los hombres, en ese momento, en el tiempo. ¿Ok? Él cambia la manera de sus procedimientos, dice Charnock, providenciales de acuerdo a la actitud de la criatura, sin cambiar su voluntad, la cual es la regla de su providencia. Cuando Dios dice que se arrepiente de haber hecho al hombre, es solo su cambio de conducta de una de bondad a una de severidad, para significar su odio por el pecado y su resolución de castigarlo, luego de que el hombre se hiciera otra cosa de la que Dios lo hizo. ¿Tiene Dios corazón? No. Eso debe ser interpretado metafóricamente. Eso es un antropomorfismo. Antropos, hombre, morfe, forma. Dios Él está hablando de sí mismo como si fuera un hombre, como si Él tuviera un corazón, el cual no tiene. Él es espíritu purísimo, sin cuerpo, acorpóreo, sin partes. Por lo tanto, el arrepentimiento, el dolor en su corazón debe ser interpretado de la misma manera, metafóricamente, y eso se llama, vamos a verlo más adelante, un antropopatismo. Antropos, hombre, patos, pasión. Dios habla de sí mismo como si tuviera las pasiones de un hombre, para que nosotros entendamos lo que Él va a hacer en la tierra. Entonces, muchos dicen, no, Dios se arrepintió ahí. Y le pregunta a uno a esas personas, pero entonces Dios tiene un corazón. No, entonces, ¿cómo interpreta unas cosas metafóricamente y el otro no? Eso es una regla de interpretación bíblica. Benjamin Keach, uno de los bautistas particulares más importantes del siglo XVII, dijo esto: cuando Dios a las almas convertidas les remite el castigo, se lo quita, el cual era anunciado a los perversos y nefastos pecadores, se dice que Él se arrepiente del mal por antropopatía, porque Él pareciera ser lo que los hombres arrepentidos hacen. De otra manera, Él no puede arrepentirse porque no es hombre. Dios nada más está hablando en nuestro lenguaje. ¿Qué hace un hombre cuando se arrepiente? Cambia de conducta, cambia sus acciones, ¿verdad? No me vuelvo a robar el carro de mi tío porque estoy arrepentido. Bueno, Dios nos habla en nuestro lenguaje para demostrarnos eso. Él ha cambiado su conducta externa para con los hombres, a pesar de que Él no es hombre, para que se arrepienta verdaderamente. Nada más hablándonos en nuestro lenguaje para que entendamos que Él ha cambiado ahora su conducta.
en el tiempo. Primera de Samuel 15. Tenemos que ir rápido. Creo que voy a dejar el otro por ahí para ir a la encarnación. Primera de Samuel 15, versículo 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, me duele, me pesa, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Primera Samuel 15, 29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Versículo 35. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey de Israel. Entonces, se arrepiente en versículos 10 y 11, Dios. Versículo 29, no se arrepiente porque no es hombre. Versículo 35, se arrepiente. Entonces, ¿se arrepiente o no Dios? ¿Tiene las mismas pasiones que los hombres o no? ¿Tiene las mismas pasiones pero mejoradas? ¿O no? ¿Qué quiere decir 1 Samuel 15? El versículo 29 es prácticamente literal al pasaje en Números 23, 19. Es prácticamente la misma frase de Números 23, 19, donde Dios dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Dios dice que Él es algo, ¿a qué se está refiriendo Dios? A su esencia, ¿cierto? Eso es lo que Él es. Él no es un hombre, Él es Dios. Él no es una criatura, Él es Dios, el creador, independiente, espíritu purísimo, santísimo, sapientísimo, amantísimo, justísimo. Ese es Dios. Él no es hombre. En su esencia ese es Dios. El versículo 29 de 1 Samuel 15 está hablando de la esencia divina. Los otros versículos, ¿de qué hablan? ¿De su esencia o de su accionar? De su accionar. Dios se ha arrepentido de qué? De haber puesto a Saúl por rey. Le pesó en su corazón haber puesto a Saúl por rey de Israel. Entonces, ahí vamos a ver en los principios hermenéuticos algo muy importante. Los pasajes que tienen que ver con la esencia divina tienen preeminencia de los demás pasajes. Si yo voy a interpretar 1 Samuel 15, debo entender que entonces el pasaje en el versículo 29 me está hablando acerca de la esencia divina. Él no es hombre, por lo tanto no se arrepiente. Y debo interpretar entonces el resto de los pasajes en 1 Samuel 15 a la luz de esa esencia. Entonces, los otros versículos que hablan de Dios arrepintiéndose tienen que ser entendidos metafóricamente. Dios nos está diciendo aquí: voy a cambiar ahora al rey de Israel. Voy a quitar a Saúl y voy a poner a David. ¿Dios no sabía que iba a poner a David? Por supuesto que sí. En Génesis 49, Jacob profetiza acerca de Judá, diciendo que el cetro no se apartará de Judá. ¿De dónde? ¿De qué tribu era Saúl? Benjamín. ¿De qué tribu es David? Judá. ¿De quién vendrá el Mesías? De la tribu de Judá. Dios no está aprendiendo algo nuevo. Dios no está haciendo algo aquí al azar. Dios está siguiendo su plan que ha sido decretado en la eternidad. Y ahora el lenguaje humano nuestro nos está diciendo que Él ahora va a hacer algo diferente. Ha puesto a Saúl, pero ahora lo va a quitar y va a poner a David, de quien vendrá el Mesías. El lenguaje humano, para que entendamos. Como si Dios fuera un hombre que se arrepiente por haber puesto a Saúl y ahora entonces cambia lo que hizo y pone a David.
Pero es el lenguaje metafórico, porque en esencia Dios no es hombre para que se arrepienta. ¿Ahí quedó claro o no? ¿Quedó claro ese lenguaje metafórico de por qué se está usando ahí en 1 Samuel o en Génesis 6? Para que entendamos que Dios en el tiempo ahora está haciendo algo distinto a lo que Él había estado viniendo haciendo. Ahora voy a cambiar a algo diferente. Pero debemos entender que ese cambio ha sido decretado en la eternidad por Dios. Como vimos de Judá, ¿verdad? De David, del reinado o del rey. Jonás 3:10 es exactamente lo mismo. Debe ser entendido metafóricamente, y no lo vamos a estudiar porque si no nos da tiempo. Hay cosas muy importantes que quiero tocar. Entonces veamos la encarnación de Cristo. Bueno, ¿y qué con el Señor Jesucristo? No es que Él es Dios, sí, o Él es Dios y Él es hombre. Dios hombre, Dios perfecto, hombre perfecto. Ese es el Señor Jesucristo. Eso lo vamos a ver la otra semana, si Dios quiere. ¿Cómo podemos reconciliar entonces la doctrina de la impasibilidad divina con la persona del Señor Jesucristo? En un artículo publicado en la revista teológica evangélica Fundaciones o Foundations en inglés en el 2004, el profesor Austin Roberts dice esto: luego de meses en que la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, ha estado rompiendo récords de taquillas y estando en las noticias tanto en los periódicos seculares como cristianos, parece casi impertinente preguntar: ¿es que Dios sufre? El cristiano quiere gritar: ¡por supuesto! ¿Qué evangelio sería si Él no lo hiciera? Mucho del evangelicalismo actual eso es lo que profesa. Dios tiene que sufrir, si no, ¿cómo le voy a expresar yo a los hombres que Dios no sufre? Que no se duele por lo que hace. Ellos quieren a un Dios como un hombre, como los dioses paganos de la mitología griega, que eran hombres airados, hombres, superhombres, por así decirlo. Esos eran los dioses paganos. Pero el Dios de la Biblia no es así. ¿Es acaso entonces que la encarnación de Cristo contradice la doctrina bíblica de la impasibilidad de Dios? Lucas 2:40 dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Lucas 2:52: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Juan 2:13-17: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Juan 11, versículos 34 y 35. Y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Jesús lloró y se conmovió. Lucas 22:44: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. En agonía. Lucas 23:46: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, murió. Si el Señor Jesucristo es Dios, entonces ¿cómo podemos reconciliar estos pasajes que afirman que el Señor claramente creció, se enojó, estuvo en agonía, lloró, se conmovió y finalmente murió, con la doctrina de la impasibilidad de Dios? Bueno, para ello debemos entender la doctrina de Cristo. Eso lo vamos a ver la próxima semana, espero. Pero nuestra confesión afirma en el párrafo 2 del capítulo 8 lo siguiente acerca de la persona del Señor Jesucristo. Dice, escuchen: el Hijo de Dios,
La segunda persona de la Trinidad, de la Santa Trinidad, siendo Dios verdadero y eterno, el resplandor de la gloria del Padre, consustancial con aquel e igual a Él, que hizo el mundo y quien sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho, cuando llegó la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza del hombre con todas sus propiedades esenciales, de la naturaleza humana, y con sus debilidades concomitantes: hambre, amor, sueño, enojo, aunque sin pecado, dice nuestra confesión, siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, al venir sobre ella el Espíritu Santo y cubrirla al Altísimo con su sombra, y así fue hecho de una mujer de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y David, según las Escrituras, de manera que dos naturalezas completas, perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. Esta persona es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, aunque un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Esa es la doctrina de Cristo, como lo expone la Biblia. Es una sola persona, dos naturalezas unidas inseparablemente. La naturaleza divina y la naturaleza humana unidas inseparablemente, sin mezcla, sin confusión alguna, en una sola persona, la persona del Señor Jesucristo. Él es perfecto y verdadero hombre, y Él es perfecto y verdadero Dios. Louis Berkhoff dice en su teología sistemática: cuando se nos dice que el verbo se hizo carne, esto no significa que el verbo dejó de ser lo que era antes. Él era Dios y continuó siendo Dios cuando asumió la humanidad. De acuerdo a su esencia, el verbo era exactamente el mismo antes y después de la encarnación. Y después dice: Él adquirió una forma adicional sin cambiar en ninguna manera su naturaleza original. La segunda persona de la Trinidad tomó sobre sí algo más que Él no tenía: la humanidad, carne, pero siguió siendo perfectamente Dios. John Owen dijo: no se dice que Él cesó de ser en la forma de Dios, sino que continuando siéndolo, Él tomó sobre Él mismo la forma de un siervo en nuestra naturaleza. Él se hizo lo que no era antes, sin dejar de ser lo que era. Como Dios, Él hizo todas las cosas, sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, llena los cielos y la tierra. Como hombre, vivió, tuvo hambre, sufrió, murió, resucitó, ascendió al cielo. Como hombre. Charnock: no hubo cambio en la naturaleza divina del Hijo cuando asumió la naturaleza humana. Hubo una unión de dos naturalezas, pero no hubo cambio de la deidad hacia la humanidad o de la humanidad hacia la deidad. Ambas preservaron sus propiedades peculiares. La naturaleza humana con sus debilidades y propiedades que le corresponden a la naturaleza humana, y su naturaleza divina con las propiedades que le corresponden a la naturaleza divina. Ciertamente, dice Charnock, se despojó a sí mismo, pero no dejó de ser Dios. Entonces, la persona del Señor Jesucristo, cuando vamos al Nuevo Testamento y leemos pasajes como esos que dicen que Él estaba en agonía, que lloró, que se conmovió, que murió, debemos decir estas cosas de que Él sufrió esto no como Dios, sino como hombre, en su naturaleza humana. Dios es impasible. Dios no puede sufrir. Dios no puede morir. Dios no tiene sangre para que derrame sangre. El hombre sí. Cristo sufrió estas cosas en su humanidad, no en su deidad, porque Dios es impasible, pero la humanidad es pasible, aunque es la humanidad de Cristo sin pecado, pero era pasible y podía sufrir esas cosas. Es un error entonces pensar que la naturaleza divina de Cristo podía sufrir en alguna manera.
Nehemías Cox, uno de los, quizá el editor de nuestra confesión de fe, refutó a un hereje que se había identificado años antes con los bautistas particulares. Y si ustedes recuerdan la serie de ¿Por qué soy bautista reformado?, recuerdan a Thomas Collier. Y cuando él escribe refutando las herejías de Collier, Nehemías Cox dice esto: las escrituras ciertamente afirman que el príncipe de la vida fue muerto y el rey de gloria fue crucificado. Así también la escritura dice también que Dios compró su iglesia con su sangre y dio su vida por nosotros. La persona que murió era muy Dios, el príncipe de vida y Señor de gloria, pero lo era en su naturaleza humana y no en la divina que él sufrió. A pesar que ambas hacían una sola persona. Y rechazar esto y decir con el señor Collier que como Dios, que él sufrió esto como Dios, su sangre fue derramada, que fue crucificado y muerto, que todas estas cosas cayeron sobre la naturaleza divina, también como la humana, es impío, dice Cox, a tal grado que puede poner a sangrar el corazón tierno y a estremecer los oídos del hombre piadoso. Tal es el cuidado que debemos tener cuando pensamos que Dios puede sufrir. Charnock dice, hablando de Cristo, sus compasiones no decrecen por asumir nuestra humanidad, sino que ganó una compasión experimental en su naturaleza humana, la cual la deidad no era capaz de tener debido a la perfección de la impasibilidad. Si, pregúntense esto, y esto es algo que los reformadores trataron con mucho detalle. Si Cristo sufrió como Dios, entonces ¿para qué el propósito de la encarnación? Si Él sufrió como Dios, entonces ¿para qué tenía que venir a encarnarse Dios? No, porque Dios es impasible. La segunda persona de la Trinidad tuvo que encarnarse para poder sufrir en nuestro lugar, en nuestro favor, para nuestro bien. Para eso se encarnó. Porque Dios es impasible, no puede sufrir, Él no puede morir. Aparte de un montón de implicaciones de eso. Porque quien pecó fue el hombre, no Dios, entonces Dios no podía venir a sufrir. Ciertamente es impasible, pero Él tampoco puede venir a sufrir en lugar de hombres, porque quien pecó fue el hombre. Por eso también el hecho de la encarnación. Atanasio, es la doctrina, yo les dije, la doctrina de la impasibilidad divina fue usada en contra de los herejes como los arrianos. Y Atanasio la usó contra Arrio. Y él dijo, si él lloró y fue conmovido, no fue el verbo, considerado como el verbo, quien lloró y fue conmovido, sino que fue apropiado para la carne. Y si también él buscó que la copa pasara de él, no fue la deidad la que estaba en terror, sino que esta pasión también era propia de la humanidad. Por lo tanto, sea todo hereje callado, ni se atreva a atribuir terror al Señor, de quien la muerte como una serpiente huye, ante quien tiemblan los demonios y el océano se alarma, por quien los cielos se rasgan y todos los poderes estremecidos. Entender o reconciliar la doctrina de la impasibilidad de Dios en la persona de la encarnación del Señor Jesucristo es entender que quien sufrió fue la naturaleza humana de Cristo. Quien sufrió fue Cristo, pero en su naturaleza humana, porque su naturaleza divina no puede sufrir, es impasible. Y se nos fue el tiempo. Entonces, la próxima semana veremos los principios hermenéuticos y las conclusiones o aplicaciones o implicaciones de esta doctrina para nuestras vidas. Disculpen, hermanos. Si tienen preguntas, háganmelas saber, llévenmelas para tratarlas quizá la próxima semana. Gracias, hermanos.